Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, el hombre se preguntaba sobre su origen, sobre el universo y las misteriosas fuerzas cósmicas que lo rigen. Se preguntaba sobre el sentido de la vida y su destino, sobre la muerte, sobre Dios y los dioses. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué vivimos? El hombre, a través de la historia, buscó conquistar la libertad, el poder, la felicidad y la sabiduría. En esa búsqueda fue orientado por los grandes guías de la humanidad: Jesús, Buda, Hermes, Moisés, Mahoma y muchos más. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales de América Confederada. Samael Aun Weor. Buenas noches. La cultura gnóstica de la República del Perú, AGEACAC, les saluda cordialmente a todos ustedes que a través de estos medios digitales nos están siguiendo por este canal de YouTube, Gnosis Perú, Facebook Live, Instagram, Twitter, WhatsApp o por otros medios electrónicos. Nos sentimos regocijados por contar con su directa presencia para la exposición de esta conferencia magistral. La cultura gnóstica de la República del Perú, AGEACAC, es una organización sin fines de lucro, cuyo propósito fundamental es llevar a toda la República del Perú y por extensión a todo el mundo el conocimiento gnóstico, gnosis, conocimiento trascendental que data desde una remota antigüedad. Como organización, nos preocupa fundamentalmente la regeneración del ser humano y el desarrollo de todas las posibilidades maravillosas que se encuentran adormecidas en el fondo de nosotros mismos, de cada uno de ustedes. En la cultura gnóstica de la República del Perú, AGEACAC, creemos firmemente en que toda persona tiene dentro de sí el poder para transformar su vida, y esto lo puede hacer practicando las sublimes enseñanzas del esoterismo cristiano, dejadas por el mismo Cristo cuando dijo: conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. En esta noche nos complace sobremanera poner a su consideración el tema de la conferencia de hoy titulada La transformación de las impresiones. Cambia tu mente, cambia tu vida. Es importante que todos nosotros reflexionemos un poco sobre este tema. ¿Qué son las impresiones? Pues déjenme comentarles que las recibimos de momento a momento. Algunas experiencias, las cuales son impresiones, pueden ser agradables, desagradables, positivas, para algunos incluso traumáticas como muy alegres. Pero déjenme decirles que existe la posibilidad de poder transformarlas, como bien lo dice el tema de la conferencia del día de hoy. Así que contamos para este maravilloso tema a Ricardo Laguna, instructor gnóstico, al cual en este momento le cedemos la palabra para poder compartir con todos nosotros este maravilloso tema. Muy buenas noches, Pierre, gracias por la presentación. Muy buenas noches con todos ustedes, amigos que están sintonizándonos en esa transmisión que está haciendo Gnosis Perú el día de hoy, viernes. Es un honor tener la oportunidad de podernos dirigir a cada uno de ustedes, y desde ya, pues, nos queda agradecerles infinitamente por esa deferencia, por ese espacio en su agitado tiempo. Bueno, para que puedan escuchar esta conferencia, este mensaje que tenemos para todos ustedes.
como lo dijo mi compañero Pierre, yo soy Ricardo Laguna, yo soy un instructor de cultura gnóstica de Gnosis Perú. Me encuentro transmitiendo esta noche desde la ciudad de Arequipa, así que saludo para todos ustedes que del territorio nacional y también de otros países se están conectando en este momento. Bueno, para entrar en materia, pues, como ya lo anunció Pierre, este tema que vamos a tocar en este espacio, y para lo cual, pues, Dios quiera que tengamos la altura suficiente como para satisfacer las expectativas de todos ustedes, pues lo consideramos sumamente importante para el desarrollo personal, desarrollo humano, el desarrollo conscientivo y, ¿por qué no?, el desarrollo espiritual de un ser humano, ¿sí? Resulta de que, como lo mencionaba Pierre, pues las impresiones constituyen justamente la manera en la cual recibimos el mundo exterior y lo transmitimos a nuestro mundo interior, ¿sí? Así que de eso vamos a ocuparnos en este espacio de tiempo, en el cual pues ustedes al final de esta exposición van a poder hacer las preguntas, van a podernos hacernos llegar a través de esos medios digitales las dudas, las inquietudes que pueden tener, y nosotros pues procuraremos darles las respuestas del caso. Bueno, vamos a irnos a una primera diapositiva donde nos muestra una gran realidad que es de toda la creación. Como ustedes van a ver en un momento más, ahí hay una ley en el universo que establece de que pues todo es transformación en el cosmos. Nada permanece quieto. El cambio, la transformación es la única constante, es lo único constante en el universo, ¿sí? Nada permanece tal cual. Todo está en continuo movimiento. Dicen los grandes sabios que la vida es un continuo ir y venir. La vida nunca está quieta, ¿sí? Y entonces, bueno, cuando algo se trata de detener, cuando algo trata de estancarse, de trancarse en la vida justamente, entonces vienen los desórdenes, vienen los desequilibrios y vienen consecuencias a veces que lamentar, ¿sí? En la imagen estamos viendo, por ejemplo, una oruga, ¿no?, que pasa por esas metamorfosis hasta convertirse pues en una bella mariposa, ¿no? Y no es solamente el caso de una oruga, es todo lo que existe, es todo cuanto existe, es todo cuanto tiene vida. Por ejemplo, vamos avanzando un poco en esas diapositivas, vamos a ver, ¿no?, cómo es que la vida está en un continuo cambio de estaciones, ¿sí? Está en un continuo cambio de las estaciones. Del otoño al invierno, al verano, a la primavera, continuamente está viendo ese, ¿verdad? La vida está yendo de unos estados climáticos a otros, de unas condiciones meteorológicas a otras, ¿no? Y ese es propio de la vida. La vida necesita que se den esos cambios para poderse mantener, para que pueda subsistir. Si avanzamos un poco, pues vemos un ejemplo clarísimo, y gracias al cual estamos vivos, que es la transformación de los ciclos y de los estados del agua, ¿sí? Pues justamente, ¿qué es lo que hace cambiar? Porque en la vida, dicen los grandes sabios, todo está integrado por los 4 elementos, ¿sí? Agua, aire, tierra, fuego. Están en continua transformación. En el caso, por ejemplo, del agua es bastante directo. Hay uno de estos elementos que se encarga de renovar, que se encarga de hacer esas incesantes transformaciones en la creación. Ese elemento justamente es el fuego. El fuego, como dicen los grandes alquimistas de la Edad Media, renueva incesantemente, renueva íntegramente la naturaleza, ¿sí? Entonces, en los cambios de temperatura se generan los cambios de estado de la materia del agua, ¿sí? Y vemos que el agua, esas gotitas de agua que puede estar el día de hoy en un cauce de un río yendo rumbo al mar, pues mañana estará en dicho océano, estará de repente pasando por un proceso de evaporación, días más allá estará en una nube, ¿sí? Y posteriormente pues se condensará para bajar e integrarse nuevamente en el río en el que hoy está, o en otro. Así que bueno, todo es continua transformación en el universo. Si avanzamos a una imagen más, pues vemos que, por ejemplo, la digestión es un ejemplo claro. Los alimentos que continuamente recibimos, y vamos a detenernos un poco en esa explicación en siguiente diapositiva, los alimentos que nosotros recibimos están en una continua transformación, ¿sí? Es increíble ver cómo, por ejemplo, una rosa que tiene ese aroma extraordinario y esa presencia extraordinaria, pues surge del lodo de la tierra, ¿no? Transforma o transmuta, que es un término alquimista, esos elementos que están en la naturaleza, burdos, esos elementos densos, groseros, ¿sí? Y los convierte en algo extraordinario,
¿no? Esa es una continua transformación, una transformación de un elemento inferior en un elemento superior, ¿sí? Vemos que una vaquita o cualquier organismo humano, pues, consume agua, recibe la luz del sol, ingiere oxígeno, nutrientes de todo tipo, ¿sí? Y pues con esos insumos o con esa materia prima, pues elabora células, elabora sangre, elabora tejidos, ¿verdad? Y entonces es otra muestra de cómo la vida nunca está quieta, nada permanece incólume, todo está en continua transformación, ¿sí? Y entonces, si una persona aspira a integrarse con la vida, ¿sí? Necesita entrar en ese ritmo de las continuas transformaciones, ¿sí? Yéndonos un poco a la situación, conversando un poco sobre la situación que ya venimos viviendo, pues no solamente a nivel de aquí del Perú, sino a nivel internacional ya hace muchos meses. Se hablaba después de que estamos en la necesidad de reinventarnos, ¿verdad? Con las disposiciones y con las necesidades que hay de mantener confinamientos y cuarentenas, pues muchas cosas cambiaron. Entonces, otra señal de las continuas transformaciones que se dan, no solamente a nivel de la naturaleza, en todo, en los sistemas sociales, en los sistemas económicos, pues no ha sido tampoco la excepción, ¿sí? A nivel del cosmos, allá arriba, en el espacio infinito, lo único que existe, o la única constante, como decíamos al principio, es el cambio, correcto. Bueno, así que queremos centrarnos para el mejor entendimiento del tema que queremos transmitir en una siguiente diapositiva, en donde hagamos referencia a algo que es un tema, bueno, que no vamos a desarrollarlo en su total magnitud esta noche, que viene a ser los 3 alimentos del hombre, ¿sí? Bueno, esto ya lo desarrollamos con un poco más de detalle en los cursos gratuitos que brindamos de autoconocimiento. Pero vamos a dar un pequeño esbozo, una pequeña idea, porque pues, si hacemos una encuesta o le preguntamos en este momento pues, a cualquier persona, señor, los alimentos cuáles son, nos va a decir cuál es lo que simplemente ingiero, ¿no? A través de mi boca, ¿no? Y no, existen otros tipos de alimentos también. Así que vamos a ver cuáles son esos 3 tipos de alimentos es muy grande. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para hablar de estos alimentos, pues tenemos que hablar de algo que los antiguos orientales conocen como el Shakti potencial de los alimentos. ¿Qué viene a ser el Shakti potencial de los alimentos? Es la energía vital de un alimento. ¿Cómo es esto? Bueno, resulta que todos nosotros, es decir, todo ser vivo, pues tiene una energía vital, ¿sí? En el año de 1913 hubo un matrimonio ruso, me parece, ¿sí? Los esposos Kirlian, ellos no eran científicos, eran fotógrafos, hicieron ciertas modificaciones en una cámara y, pues, de casualidad, aunque nada es casualidad, ¿sí? Lograron, pues, fotografiar el espectro vital de un organismo vivo, lo que los antiguos orientales hace muchos siglos atrás ya denominaban el famoso aura. No es otra cosa que el cuerpo vital, el cuerpo etérico que tiene todo ser vivo, ¿sí? Y bueno, entonces resulta de que cuando se da el descubrimiento de estas famosas cámaras Kirlian, se comienzan a hacer muchas pruebas, ¿sí? Se fotografían manos, por ejemplo, de distintas personas, y esas manos pues no tenían los colores iguales, no tenían el mismo espectro cromático en todas las personas, ¿sí? Mostrando cómo es que nosotros tenemos distintas condiciones, por ejemplo, de salud. La sorpresa fue de que, pues, con las pruebas que se siguieron haciendo, se llegó a descubrir de que todo tiene un cuerpo vital. Es decir, no solamente los seres vivos, vamos a decir las piedras, las montañas, ¿sí? Todo tiene un cuerpo vital, todo tiene una energía que sustenta a esa inteligencia que mantiene vivo a ese organismo, ya sea una vida de tipo orgánica o una vida de tipo inorgánica. Bueno, entonces, ese Shakti potencial, regresando a lo que estamos explicando los alimentos, ¿sí? Viene a ser la energía vital de un alimento. Y claro, esto ya lo profundizamos más en los cursos gratuitos que brindamos, pero lo que se conoce es de que existen pues distintas calidades de alimentos dependiendo de este Shakti vital que tiene, ¿no? Por ejemplo, están los alimentos totalmente naturales, que se les denominan alimentos sádvicos. Los alimentos sádvicos tienen el 100% de su energía vital, el 100% de su Shakti presente, íntegro. Podemos referirnos a un alimento sádvico, un alimento que no ha pasado por ningún tipo de transformación, que ha tenido todo un manejo orgánico en su cultivo,
y no solamente en su cultivo, en su cosecha, y también al momento de poderlo ingerir. Pongamos el ejemplo más sencillo. Hablemos, por ejemplo, de una zanahoria, ¿sí? Que se ingiere sin pasar por un proceso de cocción, por ejemplo, que se ingiere cruda, ¿sí? Que es tan buena y tan rica, ¿verdad? Ese es un alimento sádvico, ¿sí? Siempre y cuando no haya sido muy fumigado y no haya sido alterado en su constitución genética, etc. Bueno, entonces, existen alimentos que no tienen ese Shakti potencial completo, sino tienen parte de ese Shakti potencial porque vamos a decir que se lesionó en algún proceso, que ha tenido que seguir ese alimento, que puede ser la cocción, o de repente en su manejo agronómico ha tenido que ser de repente fumigado, y entonces se convierte en un alimento, ya deja de ser sátvico y pasa a ser un alimento rayásico, ¿sí? Es decir, contiene parte de ese Shakti, ¿sí? Y bueno, lamentablemente están los alimentos conocidos como tamásicos. Los alimentos tamásicos son alimentos que no tienen ya Shakti potencial. ¿Por qué? Porque han sido, pues, vamos a decir, procesados, han pasado por procesos, ¿sí? Que tienen que ver con la parte de la industrialización, o han pasado por alteraciones genéticas, que son los famosos alimentos transgénicos, o alimentos no artificiales que se crean a partir, pues, de procesos industriales, ¿verdad? Bueno, entonces, esos son los alimentos, no son todos los alimentos, son una parte de los alimentos que se catalogan dentro de los alimentos que ingerimos, es lo que comemos, ¿sí? Estos alimentos, es muy importante darnos cuenta de que necesitan de un proceso de transformación, lo que veníamos hablando desde el comienzo, ¿verdad? Imaginémonos qué pasaría si un brócoli entra directo, así tal cual, lo compramos en el mercado, ingresaría o aparecería tal cual en el intestino delgado para la absorción de los nutrientes. Pues sería todo un descalabro para el sistema digestivo, ¿verdad? Pues ese alimento necesita pasar por procesos transformativos, necesita ser canalizado correctamente para que pueda ser asimilado en el organismo. Tiene que pasar ese alimento por una transformación. Y para ello existe, pues, un órgano especializado que viene a ser el estómago. No solamente el estómago, sino todo el tracto digestivo que coadyuva o que provoca que ese alimento que va desde el exterior hacia el interior pueda ser correctamente aprovechado por el organismo. Bueno, vamos a un siguiente tipo de alimento, y ahí están los alimentos que respiramos, ¿sí? Pues ahí está, pues, todo el oxígeno que ingerimos. Bueno, este alimento es mucho más importante que los alimentos que comemos, porque, pues, un alimento que se come, ¿sí? O sea, hablamos de la comida en sí. ¿Cuánto tiempo puede estar una persona sin comer, sin recibir alimento alguno? Varios días, ¿sí? Pero ¿cuánto tiempo puede estar una persona sin respirar? Pues no creo que sea más allá de 3, 4 minutos, ¿verdad? Entonces, el alimento que nosotros respiramos es mucho más importante y es más apremiante para la vida. Y no increíble, una directora de un colegio. Sino que hay un aspecto que también se explica, se amplía en los conocimientos que transmitimos en los cursos gratuitos de Gnosis que brindamos continuamente, en donde se explica cómo es de que los antiguos sabios hablan de que el planeta en sí mismo tiene un cuerpo vital, y ese cuerpo vital se le denomina prana. El prana es una energía que está presente, pues, sobre la superficie terrestre, ¿sí? En todo el ambiente del planeta, y tiene la particularidad de nutrir nuestro cuerpo vital, ¿sí? Esa energía que dicen los videntes que es de un color azul, que está muy presente sobre todo en las horas de la madrugada, ¿sí? Es vital, es fundamental en el proceso curativo, regenerativo de una persona. Se aconseja que una persona que quiere mantener la buena salud, y qué importante es poder hablar de esto, sobre todo en los momentos actuales que venimos enfrentando, tenga esa sana costumbre de levantarse al alba muy temprano, de repente hasta las horas, y tenga la posibilidad de respirar unos 5, 10 kicos. Son ejercicios que permiten canalizar gran cantidad de este prana, muchas toxinas, y llenar de vitalidad nuestro organismo. Para eso, en los cursos gratuitos que brindamos, damos
una gama de ejercicios que son muy fáciles de hacer para que todos los días los podamos practicar, realizar, y de esta manera tener grandes comprobaciones en lo que es el mantenimiento de la buena salud. Bueno, en este tipo de alimento también tiene que haber una canalización justamente de este nutriente, de este alimento, hacia el interior del organismo. Pues si no tuviéramos un aparato respiratorio, ¿sí? Si no tuviéramos esos alvéolos pulmonares, si no tuviéramos esos pulmones, ¿verdad? Esos bronquios, entonces sería imposible, sería más que imposible que el oxígeno pueda ser cargado por los eritrocitos, ¿sí? Por esos glóbulos rojos, y ser transmitidos por todo el torrente sanguíneo a través de esos capilares a cada célula del organismo para mantener la vida, ¿sí? Bueno, y hay un tercer tipo de alimentos. Entonces ya hemos hablado de lo que comemos, de lo que respiramos, y vamos al tercer tipo de alimento, que viene a ser el alimento más importante de todos. Vamos a explicar por qué. Pues ese alimento, y aquí entramos en materia de la exposición de esta noche, vienen a ser las impresiones. Las impresiones. Como bien lo explicó Pierre en la presentación de esta conferencia, las impresiones permiten a nosotros captar el mundo exterior. Las impresiones es toda la información que recibimos a través de los 5 sentidos, de la realidad, de lo que nos rodea, ¿sí? Y que permiten canalizar dicha información hacia nuestro mundo interior. Es todo lo que miramos, es todo lo que escuchamos, es todo lo que gustamos, es todo lo que olemos, es todo lo que palpamos, ¿sí? Bueno, y justamente la conferencia de esta noche se titula La transformación de impresiones. El objetivo de nosotros que tenemos nosotros en estos pocos minutos que nos queda esta conferencia es transmitir la necesidad de transformar las impresiones que de minuto a minuto venimos recibiendo, ¿sí? Dicen los grandes entendidos en la materia de que estas impresiones vienen a ser el alimento más importante de todos. ¿Por qué? La razón es la siguiente, ¿sí? Pasa que estas impresiones, y nos vamos a centrar en eso en unos momentos más en esta posición, las impresiones que nosotros recibimos de ese mundo exterior generan estados psicológicos, y la calidad de esos estados psicológicos van a permitir fijar ese Shakti de los alimentos y ese prana del ambiente en nuestro mundo interior, o si esos estados psicológicos son de desequilibrio, son de desarmonía, ese Shakti potencial de los alimentos y ese prana del ambiente son quemados, son eliminados de ese mundo interior de nosotros, ¿sí? Repito, ¿sí? Las impresiones, ¿sí?, van a generar estados psicológicos en nosotros, dependiendo de la calidad, ¿sí? Si son impresiones, vamos a decir, hay impresiones de muchos tipos, eso lo vamos a tocar en un momento más, ¿no? Pero van a generar estados psicológicos, ¿no? Si esos estados psicológicos son de desarmonía, son de desequilibrio, entonces esa energía vital que podemos estar recibiendo de los alimentos, que tiene el nombre de Shakti potencial, o del entorno, del medio ambiente, que tiene el nombre del prana, entonces no son asimilados por el organismo humano. Por eso es de que se considera las impresiones como uno de los alimentos más importantes para la vida de cada uno de nosotros. Bueno, nos gustaría, pues, poder hablar mucho más sobre esto. Por ejemplo, en el tema de lo que comemos hay combinaciones correctas que deberíamos realizar, hay ciertas disciplinas que se aconseja que una persona mantenga, hay cierto tipo de alimentos que ayudan a mantener una vitalidad, otros que no, etc. Pero no es el motivo de la conferencia de esta noche. En los cursos gratuitos que brindamos de autoconocimiento, pues con todo gusto dedicamos 1 o 2 días a ahondar mucho más en estos aspectos que son vitales en este momento, sobre todo de crisis sanitaria, pues para mantener el sistema inmunológico en las mejores condiciones. Pero vamos a, por temas de tiempo, y para no desperdiciar el tiempo de ustedes, vamos a continuar con el tema que es materia de exposición esta noche. Vamos a una siguiente exposición y vamos a quedarnos con ese tercer tipo de alimentos que viene a ser las impresiones, ¿sí? Ahí está la pregunta, no sé si la alcancen a ver una vez. La pregunta del millón: ¿por qué debemos transformar las impresiones que recibimos? ¿Cuál es el motivo, cuál es la necesidad de una persona transformar dichas impresiones? Bueno, así como los alimentos físicos que consumimos todos los días
tienen un aparato digestivo que permiten realizar la síntesis, los metabolismos, las transformaciones necesarias para que se conviertan en nutrientes, ¿sí? Así como también ese segundo tipo de alimentos, que es lo que respiramos, tienen todo un mecanismo y tienen todo un aparato, como el aparato respiratorio y circulatorio, para hacer llegar todo ese oxígeno, esa vida a cada célula del organismo. En el caso de las impresiones, pues también debería haber todo un mecanismo que permita la transformación o la canalización correcta de estas impresiones, ¿sí? Pues resulta, como lo dicen los grandes sabios, de que esas impresiones que recibimos se pueden transformar, se pueden canalizar, se pueden procesar de una manera favorable, pero eso no lo va a hacer el organismo solo. Es decir, eso no lo hace la naturaleza interior por su cuenta, no. Necesita este proceso, para que se lleve a cabo, de ya un esfuerzo conscientivo de parte de nosotros. Ya requieren del ejercicio de la conciencia de la persona para que ese proceso de la correcta metabolización, de la correcta asimilación de estas impresiones se pueda realizar. Y eso es lo que pasamos a explicar en este momento. Pasamos a una siguiente diapositiva. Bueno, las impresiones, y en este momento lo que ustedes están recibiendo de mi persona a través del sentido de la vista, el sentido del oído, que hacen impresiones, ¿verdad? Las impresiones, bueno, permiten que, como hemos dicho hace un momento, la realidad, el mundo, la creación, ingrese a nosotros. Nosotros conocemos el mundo en el que vivimos, ¿sí? Gracias a esos sentidos físicos que reciben impresiones de esa realidad, de esa creación. Importante darnos cuenta de que qué son estas impresiones. Estas impresiones, que pueden ser imágenes, que pueden ser sonidos, que pueden ser son mensajes, ¿verdad? Estas impresiones transmiten información de nuestro entorno. Por ejemplo, vemos en la imagen a esta señorita, a esta dama, que está muy atenta, ¿verdad?, por la cara que tiene, a la conversación que está teniendo con ese caballero, ¿sí? Y entonces ella en ese momento está recibiendo impresiones de lo que está viendo y lo que está escuchando de él, ¿sí? O de lo que él está transmitiendo, de lo que él está contando. De repente están conversando de una situación determinada o de una tercera persona, y ella está captando atentamente, como se puede ver en la figura, impresiones de ese diálogo, ¿sí? ¿Qué es lo que ella está recibiendo? Ella está recibiendo información sobre algo que puede ser un ser vivo, puede ser un fenómeno natural, que puede ser un evento social en general, o puede ser un objeto. Es decir, ella está recibiendo una información de algo de existencia, ¿sí? Esa información, y prestemos atención a esto, esa información es información incompleta, es información parcial de ese objeto de la conversación que se está teniendo. A través de las impresiones nosotros captamos una parte de la realidad, ¿sí? Queremos mostrar una siguiente imagen, y en esa siguiente imagen pues vamos a ver un arbolito, ¿verdad? Los entendidos en biología, en botánica, podrán de repente describirnos qué tipo de árbol es, ¿sí? Yo quería poner, pero no encontré, una imagen de una ceiba, ¿sí? Que es un árbol extraordinario, lindísimo, todo frondoso, grande, ¿no? Pero bueno, ahí tenemos un árbol bonito también, ¿sí? Y si nosotros no miramos ese árbol, ahí estamos recibiendo ¿qué? Estamos recibiendo información del árbol, color, ¿qué más? Estamos recibiendo, podemos tener una impresión del tamaño, de las características que tiene, ¿verdad? Pero no estamos recibiendo el árbol en sí. Es decir, el árbol no está entrando a nosotros. No, están entrando algunas características del árbol, que no son todas, ¿sí? que no son todas, ¿verdad? Entonces, es importante darnos cuenta que lo que los sentidos captan es una realidad incompleta, es una realidad parcial, ¿sí? De lo que nos rodea. No es toda la información. No podemos captar con los sentidos, por más que nos acerquemos al árbol real en este momento, lo tengamos ahí frente a nosotros, podemos captar más información de repente a través del sentido del olfato, podemos captar el olor que tiene, a través del sentido del tacto podemos captar la textura que tiene, ¿verdad? Pero sigue siendo información incompleta, sigue siendo información parcial. No podemos captar la vida que palpita en cada átomo, en cada célula de ese árbol. No podemos captar la realidad del árbol. La realidad del árbol no son sus hojas, no es su tronco, no es su color verde, no es su olor.
La realidad del árbol, esa vida, ese misterio, es algo incognoscible para los sentidos naturales. ¿Sí? Bueno, pues nos gustaría al final de esta conferencia, bueno, que en unos minutos más estaremos llegando a algunas conclusiones, ¿verdad? Poder recibir algunas apreciaciones de ustedes, preguntas, no sé, sobre esto que estamos dialogando, porque esto es bastante interesante hacerlo. En los cursos gratuitos de autoconocimiento continuamente aperturamos, y que, dicho sea de paso, este lunes estaremos iniciando, pues hay el espacio suficiente y el tiempo para poder dialogar más acerca de estos aspectos. Ahorita el tiempo no nos permite explayarnos mucho. Bueno, así que ojalá esto se esté más o menos captando, entendiendo, y preguntas que puedan haber, pues de todas maneras, al final de la conferencia, con gusto las que podamos responder, lo vamos a hacer. Bueno, entonces, regresando a esto que veníamos conversando, pues todo lo que los sentidos captan es algo de la realidad, ¿sí? Pero no es la realidad completa, ¿sí? Bueno, entonces, ahí, ¿por qué deben ser transformadas las impresiones? Porque esas impresiones o esa información que los sentidos nos permiten recibir de la creación, del entorno, pues van a generar, y para eso pasamos a una siguiente imagen, van a generar, como ya lo decíamos hace un momento, van a generar estados psicológicos, ¿no? Estados psicológicos. Dicen los grandes sabios respecto a esto que estamos mencionando lo siguiente: esa información que entra por los sentidos va a ser procesada por aspectos psicológicos nuestros, aspectos psicológicos que no tienen la capacidad de poder interpretar correctamente la vida y sus fenómenos y sus procesos, ¿sí? Entonces, ese procesamiento, vamos a decir, poco objetivo, ese procesamiento incorrecto de la información que recibimos por los sentidos, va a generar estados psicológicos. Por ejemplo, aquí pues trataremos de poner los mejores ejemplos que podamos. Si algo que ocurrió alguna vez, tuve la posibilidad en una madrugada, dirigiéndome de un punto a otro aquí en la ciudad, hace muchos años, de ver a una persona, pues en una de las calles céntricas de esta ciudad, una persona que estaba totalmente, pues, recostada en la vereda, ¿sí? A esas horas de la madrugada, muy tempranito. Recostada en la vereda, pues, y se le veía inconsciente, ¿no? Y me pude percatar cómo, pues, se le acercó otra persona vino caminando así como, bueno, como que no quiere la cosa, se le acerca y le comienza a meter las manos a los bolsillos. Y comienza a quitarle todo lo que tiene en los bolsillos. Luego se dirigió hacia sus pies y le comienza a desatar las zapatillas y le comienza a quitar las zapatillas, ¿no? Entonces, bueno, esas son impresiones. Uno recibe esas impresiones, ¿no? ¿Y qué es lo que inmediatamente se le viene a uno a la cabeza? ¿Qué es lo que procesa inmediatamente uno? Pues le están robando. Qué sé yo, es una persona que cayó bajo los efectos de alguna droga o del alcohol, quedó inconsciente ahí en ese momento, ¿sí? Y el otro viene, aprovecha y le quita todo lo que puede, ¿verdad? Eso es lo que aparentemente se da. Aparentemente eso es lo que está ocurriendo en un momento así. Si podría ser de repente 99% de probabilidades de que está ocurriendo un robo, sí, pero no sabemos qué está detrás de una situación así. Pues resulta de que por ahí existe la posibilidad de que esa persona que se le ha acercado sea un familiar, sea una persona muy cercana a esa persona recostada, sea alguien que lo quiere ayudar de verdad. Y antes de salir a buscar ayuda, pues está quitándole todo lo que tiene para que no sufra un robo. ¿Y eso es posible que ocurra? Claro que sí, es posible. Es muy poco probable, pues de acuerdo. Pero es posible que ocurra. Pero si no se deja guiar por las impresiones, va a catalogar esa situación como un robo. Otro ejemplo que de repente sea mucho más claro. Uno de repente ve como una persona adulta, físicamente fornida, alta, ¿sí? Fuerte, pues viene golpeando o golpea en un momento dado a una persona más pequeña. Un adulto también, pero de estatura más baja, de una contextura más delgada, ¿sí? Entonces, si uno recibe la impresión tal cual y no la transforma, entonces inmediatamente lo va a catalogar como ¿qué? Lo va a catalogar como un abuso, ¿verdad? Es una persona que está
una persona más fuerte que está abusando de una persona más débil. Uno va a caer en un estado psicológico de indignación. Uno va a caer en lo que se conoce como la psicología gnóstica, como en la identificación. Se va a identificar en este caso, con la persona más pequeña, ¿verdad? Porque a su entender está habiendo un abuso. Probablemente, pues, sea tanta la indignación y la identificación que pase a un siguiente nivel, ¿sí? Que en la psicología gnóstica se conoce como nivel de la fascinación, en donde lleva a la persona a actuar movido justamente por esa indignación, y vaya y participe y se entrometa en ese escenario, ¿sí? Defendiendo a esa persona pequeña, y cuando lo hace y de repente logra ayudar a esa persona más pequeña que sale corriendo de la situación, pues resulta de que ese personaje más pequeño pues había intentado robar, había intentado asaltar, robar, agredir, quitarle algo a esa persona alta, más alta, ¿sí? Entonces, ¿es posible eso? Pues claro que sí, se puede presentar, ¿no? Así que bueno, son ejemplos, algunos ejemplos de qué pasa si la persona pues no transforma impresiones, se deja llevar por una falsa realidad o por una realidad que puede ser improbable, por una realidad sesgada, ¿sí? ¿Y qué lo lleva a una persona a calificar o a sacar conclusiones de eso que los sentidos están recibiendo? Pues la cultura que tiene, las experiencias que tiene, la personalidad que tiene, el medio en el cual se desempeñó, el medio en el cual creció. Todo eso influirá a que la persona tenga su óptica de vida, tenga su manera de ver las cosas. Dicen que un ladrón cree que todos son de su condición, cree que todos son de su condición. Pues es algo muy cierto. Es decir, una persona pues que tiene una predisposición a juzgar cierto tipo de situaciones, pues le bastarán algunos indicios, le bastarán algunas señales para ya tomar una decisión, para ya catalogar una situación de acuerdo a los parámetros que él maneja. Bueno, pasamos a una siguiente diapositiva. ¿Sí? Entonces, lo que queremos hablar es acerca del proceso de la transformación de impresiones. La psicología gnóstica, a través de sus cursos gratuitos, que continuamente brinda, lo que busca es dar herramientas a una persona para que tenga la capacidad de poderse manejar psicológicamente mejor en la vida. La psicología gnóstica lo que busca es que una persona tenga elementos de juicio que le permitan conocer su proceder frente a las distintas situaciones de la vida. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de ser un ser más consciente, ser un ser más equilibrado, más humano, que es lo que lamentablemente pues cada vez más escasea, un comportamiento humano en una persona común y corriente, una persona de a pie, un ciudadano de a pie, ¿sí? Y hablando de esta transformación de impresiones, entonces es importante reconocer, como se puede ver en una siguiente lámina, cómo es que existen dos componentes. Es importante reconocer la participación de estos dos mundos, de los dos mundos en los cuales vivimos, ¿sí? Existe un mundo interior nuestro, existe un mundo exterior, es lógico, ¿no? Ahora, pues la mayoría de nosotros pues está metido por lo general en el mundo exterior, está muy pendiente de lo que ocurre afuera, con otras personas, con situaciones, con circunstancias exteriores, ¿no? Y muy poco uno se mira adentro, ¿no? Es muy poco la que la persona a sí misma se estudia, ¿verdad? Entonces ese mundo interior está compuesto pues por nosotros, toda esa estructura, como dice ahí la lámina, ¿sí? En donde están nuestros sentidos, ¿sí? Uno pues utiliza los sentidos, cae víctima de los sentidos, pero como que no es consciente de su sentido, como que no es consciente de quién maneja esos sentidos, ¿sí? Están los defectos psicológicos, que es algo que en la psicología gnóstica pues nos abocamos a su estudio. Un defecto psicológico, como en los cursos gratuitos pues que tenemos todo un tema para poder estudiar, un defecto psicológico es todo aquello que tergiversa o todo aquello que distorsiona el comportamiento de una persona, alejándola de campos humanos, de comportamiento, llevándola a campos más instintivos, reaccionarios, a campos más animalescos de comportamiento, ¿sí? Y nosotros pues estamos plegados de efectos psicológicos, y ese es el objetivo de la psicología, es el estudio del yo psicológico, porque solo se puede mejorar lo que se conoce, ¿verdad? Una persona que está en posibilidad de poder estudiar sus defectos psicológicos, y para ello hay toda una metodología, para ello hay toda una dinámica,
que se enseña, que transmitimos en los cursos gratuitos, entonces esté en condiciones de poder encontrar la lógica oculta o lógica inconsciente que maneja un defecto psicológico dentro del mundo. La persona que es capaz, a través de la reflexión diaria particular sobre su proceder, apelando a herramientas como, por ejemplo, la meditación, la persona que logra descubrir esa lógica inconsciente que frente a los eventos lo maneja, está en condiciones o está en la posibilidad de cambiar o darle la vuelta a la historia de su vida. Así es, no hacer un pequeño cambio, no. Está en posiciones de hacer tremendos cambios en su vida, cambiar muchas cosas de fondo, ¿sí? Que se logra cuando la persona logra estudiarse a sí misma. Bueno, y también dentro de ese mundo interior, pues está, vamos a decir, el foco, la fuente de luz que puede guiar internamente a la persona, que viene a ser la propia conciencia. Esos son elementos importantísimos, no se estudian lamentablemente con esa profundidad que deben tener en los actuales esquemas educativos. No se abordan esos puntos que son claves para el desarrollo, no solamente profesional, no solamente laboral de una persona, sino pues humano, conscientivo, emocional, ¿por qué no religioso? ¿Sí? Entonces, bueno, todo eso constituye el mundo interior de la persona. Los efectos psicológicos, la conciencia, ¿sí? El uso de los sentidos, el manejo de la mente, el manejo de los 5 centros de la máquina humana, que son aspectos que estudiamos más en detalle en nuestros cursos gratuitos. Y bueno, por otro lado está el mundo que nos rodea o el mundo exterior. Ahí están las personas, nuestros semejantes, nuestros familiares, nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros gobernantes queridos. Ahí están todas las personas que nos rodean, ¿verdad? Muy importante darnos cuenta de que pues no los podemos controlar, es decir, nosotros tenemos que ser totalmente respetuosos. Cualquier persona tiene que ser totalmente respetuosa del accionar de otra, ¿verdad? Nos manejamos en un entorno donde no podemos controlar todo, menos a otras personas, ¿no? Pero uno a veces está empecinado en que el otro cambie, en que el otro mejore, ¿no? Entonces, bueno, en este mundo exterior interactuamos con otras personas que tienen sus propias prioridades, que tienen sus decisiones, que tienen su libertad, su voluntad, tienen la capacidad de poder elegir qué es lo que quieren hacer con ellos mismos. En ese interactuar con ese mundo exterior, con esas otras personas, se presentan eventos o circunstancias que son totalmente temporales o pasajeras. Y ahí hay un punto clave básico para el desarrollo psicológico de una persona. Ser una persona muy observadora de sí misma frente a los eventos de la vida o las distintas circunstancias de la vida. Vamos a pasar a este proceso de la transformación de impresiones, ya llegando a la parte final de esta exposición, ¿sí? En donde, bueno, ahí vemos claramente cómo es que del mundo exterior recibimos muchas influencias, recibimos específicamente impresiones. Esas impresiones, como se puede ver en esa gráfica, ingresan a nuestro mundo interior. ¿Cuál es la ventana o la puerta de ingreso? Nuestros sentidos, lo que vemos, lo que oímos, lo que palpamos, lo que olfateamos, lo que gustamos, ¿verdad? Esas impresiones del mundo exterior ingresan a nosotros entonces a través de esos sentidos. Aquí viene el detalle. Si la persona vive de manera mecánica, ¿qué quiere decir de manera mecánica? De manera autómata, me parece que es el término. Si una persona vive de manera mecánica, de manera repetitiva, de manera poco reflexiva, poco analítica de sí misma, movido por lo que los demás hacen, movido por lo que la vida impone, ¿sí? Movido por lo que la multitud realiza, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues esas impresiones que ingresan por los sentidos son pasadas a través de los distintos defectos psicológicos que en nuestro interior cargamos, son procesadas por los defectos psicológicos que tenemos, ¿sí? Y eso van a generar estados psicológicos, dicen negativos, correcto, son estados psicológicos de desequilibrio, ¿sí? Que llevan a una persona al error, lo llevan al fracaso, lo llevan a la enfermedad, lo llevan a la muerte, ¿sí? Vamos a poner un ejemplo que puede ser también bastante de la vida cotidiana. Y de repente, pues, si yo me acerco a un local comercial, a una tienda, que, oye, Dios quiera que pues, no tengan que ser cerradas todas las tiendas, ¿verdad? Ojalá que pues, pronto superemos este momento difícil y se activen los negocios, bueno,
como esperemos todos que sea. Pero si yo me acerco a un local comercial y me recibe en ese local comercial una vendedora de manera muy amable, muy cortés, muy atenta con mi persona, ¿sí? De repente, pues, si yo estoy desatento de mí mismo, si yo estoy totalmente, pues, el término correcto es olvidado de mí mismo, ¿sí? ¿Qué pasa? Esas impresiones que recibo del trato de esa vendedora hacia mi persona, muy cortés, muy amable, ¿no? Pueden ser procesadas y pueden ser mal canalizadas dichas impresiones y pueden ser procesadas por defectos relacionados con aspectos lujuriosos dentro de mi persona, ¿no? Y malentender esa información, ¿verdad? Y malentender es malinterpretar dicha información, malinterpretar esas actitudes que está teniendo la vendedora con mi persona y tomarlas como que me parece a mí que ella tiene un interés en mí, ¿verdad? Y por eso me trata así, ¿no? Eso puede llevarme a caer en conductas no propias, si se entiende, ¿verdad? En conductas inapropiadas. Eso me puede llevar a mí a equivocarme en ese momento. Y eso es algo de muy del día a día, ¿no? Si uno estuviera atento a sí mismo, sería otro el tratamiento que uno recibiría con esas impresiones, ¿no? Entonces, si la persona está desatenta, si la persona está en ese momento simplemente reaccionando, está en un presente físicamente en un lugar, pero con la cabeza en otro sitio, ¿no? Entonces toda esa información es procesada por elementos subjetivos psicológicos que todos nosotros llevamos en nuestro interior, ¿sí? Y pues nos llevan a tener conclusiones equivocadas, interpretaciones incorrectas de esa realidad, que nos llevan a tener equivocaciones, que nos llevan a generar dolor a nosotros mismos y a otras personas, y llevan a que una persona pues no logre la tan ansiada libertad, no logre el desarrollo de la plenitud, el desarrollo conscientivo, espiritual, total, pleno que puede lograr una persona, ¿sí? De lo que se trata es lo siguiente, pasamos a esa siguiente diapositiva. Se trata de que esos sentidos sean procesados por la conciencia interior. ¿Cuándo esas impresiones pueden ser procesadas, analizadas o digeridas por la conciencia? Cuando la persona está en su aquí, ahora, cuando la persona está consciente del momento en el que se encuentra, cuando la persona está sintiéndose a sí misma, cuando la persona está sintiendo su entorno, cuando la persona está sintiendo lo que está haciendo, cuando la persona está atenta a lo que está recibiendo, a las impresiones que está captando, entonces la conciencia se activa en la persona y la conciencia le dice, ojo, no es así lo que parece, ten en cuenta esto, así la conciencia procesa como tiene que ser, ¿sí? Y acepta a cada quien como es, y no se desequilibra, y no hace que la persona caiga en conductas impulsivas, impropias, ¿sí? Y la persona entonces comprenda la realidad humana, comprenda la condición humana. Si uno está en ese estado y uno recibe un insulto o uno recibe una actitud desagradable de parte de otra persona, si uno la procesa con la conciencia, transforma esa impresión que puede ser un insulto, una mala mirada, una mala actitud, y se da cuenta que esa otra persona tiene un problema, se da cuenta que esa otra persona está pasando por un muy mal rato, y busca desahogarse, busca llevarlo uno también a esa situación, y entonces uno está en condiciones de poder ayudar a dicha persona en vez de caer, de pisar el palito, como se dice, y agravar la situación. Entonces, una impresión procesada por la conciencia permite que la persona logre estados superiores de conciencia y no caiga víctima de la brutalidad humana, como dicen los grandes sabios, no caiga víctima de la maldad humana, no caiga víctima de los eventos de la vida, salga airoso en las situaciones difíciles, tenga un comportamiento acorde, correcto, que permita no solamente resolver una situación, sino dar toda una enseñanza a las personas que están presentes en ese momento de cómo puede vivir un ser humano en el completo sentido de la palabra. Bueno, el tiempo es muy corto para poder profundizar más, de poner más ejemplos, explicar un poco más. Queremos dar pase a las preguntas de ustedes, ¿sí? Y queremos terminar esta parte de la conferencia de esta noche, en una siguiente diapositiva, hablando justamente de algo que ustedes leen ahí como los 3 factores de la revolución de la conciencia, que puestos en práctica permiten que la conciencia esté activa en una persona y se pueda llevar a cabo una correcta y completa transformación de cada impresión que recibimos. Cuando tenemos la capacidad de transformar las impresiones de la vida, entonces todas las situaciones a las cuales nos enfrentamos en el día a día las consideramos favorables a nosotros. Y entonces
realizamos un aprendizaje de cada evento que nos permite sacar al máximo el provecho a la vida que tenemos, ¿sí? Dicen los grandes sabios que la vida es un gran salón de clases y los eventos que se presentan en el día a día son como lecciones que la vida nos pone para dejar de ser los débiles que somos y ser espiritualmente, conscientivamente, humanamente fuertes, ¿sí? Bueno, pero si no estamos en el estado psicológico correcto, si no estamos en el estado conscientivo correcto, caemos víctima de esos eventos y reaccionamos y hacemos daño. Y no hacemos daño a sí mismos con la no transformación de impresiones. Esos 3 factores de la revolución de la conciencia, para darle paso a Pierre, como leen ahí, son que permiten activar la conciencia, son la muerte psicológica, que es la eliminación de los efectos psicológicos de una persona. Los cursos gratuitos de autoconocimiento nos permiten conocer cuál es ese proceso que permite a una persona estudiar, como comprender, analizar estos efectos psicológicos para lograr su eliminación. Un segundo factor de la revolución de la conciencia viene a ser ese nacimiento alquímico, el manejo correcto de las energías, que le permiten a una persona renovar nuevamente su naturaleza interior, ¿sí? Que es algo que en los cursos lo estudiamos. Y el tercer factor de la revolución de la conciencia, que es la ayuda desinteresada a los demás o el sacrificio que podamos hacer por la humanidad. Los grandes sabios lo que hicieron fue servir, y después de servir, sirvieron. ¿Sí? Y lograron niveles de sabiduría que hasta ahora se procuran entender y no se consigue del todo. Eso, mis estimados amigos, es lo que hasta esta parte de esta conferencia podemos explicar al respecto. Vamos a dar pase a Pierre por si hay alguna pregunta, algún comentario de parte de ustedes. Adelante, Pierre. Muy bien, gracias Ricardo por este también bello compartir. Y ahora vamos a tener la oportunidad de empezar pues con las preguntas que nos han dejado en el chat en vivo, ¿no? De Facebook, ¿sí? Entonces nos preguntan, o más bien están pidiendo si es que podría, por favor, repetir cuáles son los 3 alimentos. Ok, Pierre, perfecto. Los 3 alimentos los vamos a mencionar, ¿sí? Están lo que comemos, ¿sí? Que por su calidad energética pueden ser sátwicos si tienen su Shakti completo, rayásicos si tienen parte de su Shakti o energía vital, y alimentos tamásicos que no tienen energía vital, ¿sí? Eso es lo que comemos, primer tipo de alimento, lo que respiramos, segundo tipo de alimento, y las impresiones son el tercer tipo de alimento. Si las impresiones no son digeridas correctamente, no son transformadas, que es lo que hemos explicado, ¿verdad? Entonces a la persona le va a caer mal ese alimento, le va a caer pesado, va a tener estados psicológicos de ira, de preocupación, de resentimiento, de lo que sea, ¿verdad? Que hacen amarga la existencia. Por eso se hace necesario, así como hay un estómago para procesar lo que comemos y unos pulmones para procesar lo que respiramos, que haya una conciencia para procesar las impresiones que recibimos. Eso, Pierre, si hubiera alguna otra pregunta. Sí, muy bien. Aquí tenemos algunas preguntas muy interesantes del chat en vivo de YouTube, las cuales son las siguientes. Alex nos dice si también la transformación de impresiones sirve para no crear defectos psicológicos. Importante la pregunta. Importantísima la pregunta porque, claro, la no transformación de impresiones genera justamente aquello, lo que mencionas, ¿no? ¿Por qué es que uno tiene resentimiento hacia alguien, por ejemplo? ¿Por qué? Porque alguna vez uno recibió de muy mala manera o interpretó de muy mala manera alguna actitud de esa otra persona, ¿no? Entonces, uno se quedó con un reconcomio, me parece que el término es correcto, se quedó con una idea negativa, ¿no? Con algo totalmente antagónico a esa persona por no saberlo transformar. ¿Cuántas veces nos ha pasado de que pues tuvimos una actitud así con alguien y nos quedamos marcados y marcamos a esa persona? Y resulta que con el tiempo, después de mucho tiempo, ¿no? Lo fuimos conociendo un poco más. Y había sido una excelente persona, linda. Y esa actitud fue algo del momento. O fue lo que nos pareció, ¿no? Entonces, y dijimos, qué tontos, ¿no? Eso pasó por no transformar una impresión, que en su momento lo debimos hacer, ¿no? Y pues no hubiéramos creado un defecto psicológico, que en este caso viene a ser un resentimiento a esa persona, ¿no? Si es que hubiéramos transformado la impresión. Es correcto, Pierre. Con la transformación de impresiones, evitamos crear más elementos subjetivos que nos hacen sucumbir ante la vida. Es correcto, Pierre. Muchas gracias por la pregunta. Bien, vamos viendo, muy importante, todos estos aspectos mencionados.
Y vamos con la última pregunta aquí en nuestro chat de YouTube de Diego Gumitas, que nos dice, si, más que todo como comentario al parecer, si de repente se deben cuidar de ver películas de terror, de miedo, o situaciones de discusión o tristeza, porque esas también son impresiones, ¿verdad? Correcto, claro, esos son bombas de impresiones. Sí, claro que sí, por supuesto, ¿no? Pues claro, como el ejemplo que menciona, una película de terror, por ejemplo. Y o puede ser una película de acción, como puede ser una película de violencia, o hasta una película hasta romántica, ¿no? Lo importante es darnos cuenta el efecto que tiene, es decir, esas impresiones ingresan, ¿no? Y generan pues, identificaciones con efectos psicológicos que tenemos y generan estados psicológicos, reacciones, ¿verdad? ¿Cómo acaba el estado? ¿Cómo es el estado de una persona luego de ver una película así? Valió la pena, lo importante es preguntarse qué sacó uno, por ejemplo, en un momento así, ¿no? ¿Por qué uno invierte cuánto tiempo en una película? Uno invierte su vida o una hora, o qué sé yo, lo que dure, hora y tantos, ¿no? Entonces, para uno invierte ese tiempo, ¿no? Que puede ser muy bien aprovechado en otra cosa, y uno termina experimentando un estado psicológico que le permite qué cosa, ¿no? Que le permite estar cómodo, de repente preocupado, o de repente no, que le quita la armonía y le quita el gusto a la vida, o le distorsiona la idea de lo que tiene de la vida en sí, de la realidad de la vida, ¿sí? Es como que lo mete en otra realidad, ¿no? Que pues no vale la pena vivir en esa realidad. La vida es tan corta, ¿verdad? Que estar pues como experimentando ese tipo de sensaciones, pues habría que preguntarle a la conciencia si vale o no la pena, si saca uno algo de provecho. Ya dependerá de cada quien, es decir, cada quien escoge, obviamente que sí, ¿no? Pero si le preguntamos a la conciencia misma si es que le sirve alguna experiencia o una película o algunos tipos de impresiones de esa manera, pues probablemente lo más correcto sea de que pues no saca absolutamente nada, ¿no? Y sean efectos psicológicos de pereza de uno, que lo llevan a perder tiempo, por ejemplo, con impresiones de ese tipo, ¿no? Lo que se aconseja es que uno sea muy selectivo con sus impresiones. La música, por ejemplo, ¿por qué no las películas que uno mira en la televisión, las lecturas, las conversaciones, ¿sí? Trate uno de proveerse lo mejor, es un alimento, ¿no? Y en la alimentación uno trata de proveerse lo mejor que pueda, ¿no? Entonces, en ese tipo de alimento, trate uno de proveerse lo mejor que pueda, lo que más le ayude a sentirse mejor, a elevar sus estados, ¿verdad? A ser mejor persona, a crecer, no solamente físicamente, sino a crecer humanamente, que eso es lo que se busca en la actualidad, no estar decreciendo, sino creciendo humanamente, conscientivamente, ¿verdad? Ese es el consejo que da la cultura gnóstica, ¿no? De que uno sea selectivo hasta donde pueda, de las impresiones y del tiempo que uno dedica a las distintas situaciones de la vida. Gracias, Pierre. Muy bien. Entonces, agradecemos mucho las respuestas muy importantes para todos nosotros, quienes estamos aquí presentes en esta conferencia, en este tema del día de hoy. Ya no hay más preguntas, Ricardo. ¿Listo? Entonces, después de haber escuchado esta formidable exposición, queremos agradecerles de corazón su presencia, que a través de este medio se conectaron de las diferentes partes del país y de repente como también a nivel internacional. Todos nosotros aquí en la cultura gnóstica deseamos que esas reflexiones les lleven a cada uno de ustedes a profundizar aún más en este tipo de saber, que estamos completamente seguros que podrán cambiar su vida, del modo en que ya están cambiando pues la vida de muchos. En tal sentido, invitamos también a inscribirse al curso de Gnosis. Los cursos son libres, son gratuitos, en donde van a encontrar pues el link aquí en el chat en vivo, ya sea de Facebook Live, ya sea de YouTube o de cualquier otro medio digital en el que nos estén viendo. Para la siguiente también conferencia los invitamos, la cual titula El control de la concepción, la preservación de la vida. Ahora, bueno, la cultura gnóstica de la República del Perú, Ajiacac, agradece a nuestro expositor Ricardo Laguna, nuestro
instructor gnóstico, por su gentileza y tan bella conferencia, como también a todo el equipo de Tecnotrónica Gnosis Perú por hacer posibles estas transmisiones. Antes de despedirnos, queremos recordarles que nos pueden seguir en todos los viernes a las 7 de la noche con temas de su gran interés para todos ustedes y por este mismo canal, YouTube Gnosis Perú y también por Facebook Live. Buenas noches para todos. Desde los tiempos más remotos de la antigüedad, el hombre se preguntaba sobre su origen, sobre el universo y las misteriosas fuerzas cósmicas que lo rigen. Se preguntaba sobre el sentido de la vida y su destino, sobre la muerte, sobre Dios y los dioses. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Para qué vivimos? El hombre, a través de la historia, buscó conquistar la libertad, el poder, la felicidad y la sabiduría. En esa búsqueda fue orientado por los grandes guías de la humanidad: Jesús, Buda, Hermes, Moisés, Mahoma y muchos más. Hombre, conócete a ti mismo y conocerás el universo y a los dioses. Asociación Gnóstica de Estudios Antropológicos y Culturales de América Confederada. Samael Aung Weor.